Y aquí estamos de verdad. Lucas 17, este pasaje de hoy en esta palabra, habla de tres cosas: el deber, el agradecimiento y el reino. ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es el agradecimiento? ¿Y cuál es el reino? ¿De qué reino estamos hablando? Y también dice que hay tres cosas importantes. Y escúcheme bien, y a unos que están en la transmisión: el perdón, la fe y el deber. Van 6 cosas ya. ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es el agradecimiento? ¿Y cuál es el reino? ¿Cuál es el perdón? ¿Cuál es la fe y el deber? Y el versículo 1 y 2 dice en Lucas 17: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, porque le fuera mejor que se atase el cuello una piedra del molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Sí? Y aquí está hablando Dios. ¿Qué hacemos nosotros por el resto de gente que nos acompaña en nuestras casas, en el trabajo, donde quiera que vayamos? Usted se sube a la metrovía o un bus o a un transporte interprovincial o si coge un avión, ¿qué es lo que usted le va a decir? A veces comenzamos a hablar cosas que no edifican. Hablar de Dios es hablar a veces de nuestra propia vida y comenzar a contarle: es que puede pasar esto, es que sí existe Dios, sin ningún tono religioso. Lo que más no le gusta a la gente y los tropiezos que tenemos es cuando comenzamos a hablar religiosamente. Pero cuando comenzamos a hablar claramente, la gente comienza a entender. Y eso es lo que la gente necesita. Necesita tener una esperanza en la vida. Necesita entender cuál es el reino de Dios. ¿En qué reino estás viviendo? ¿En cuál reino está viviendo usted? ¿En el de Dios o en el de las tinieblas? Y es tan difícil comprender. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y ¿sabe a qué se está refiriendo? A muchos de nosotros. ¿Se han visto cuando alguien se acerca a nuestra vida y nos comienza a hablar de tantas cosas malas, no verdad? Y usted cuando llega a la iglesia y recibe un sermón, usted piensa que la palabra de Dios son cosas malas, pero son una advertencia. Por eso habla la Biblia de los de los ayes, dice. ¿Por qué razón ocurre eso? Y dijo Jesús a sus discípulos a través del relato de Lázaro y el hombre rico, ha dejado en claro que la eternidad es real y nadie del más allá volverá para advertirnos. Nadie. El que se va al infierno no lo vamos a ver más. Imposible es, dice, y es inevitable que la gente se tropieza, pero hay de la persona a través de la cual vengan esos tropiezos. Es importante entender lo que Jesús quiso decir cuando habló de tropiezo. Cuando usted quiera decir algo a alguien, ¿sabe qué? Memorícese un versículo nada más, que es la palabra de Dios. Ese versículo le va a abrir la puerta a la gente. Porque usted va en cualquier transporte o el chofer comienza a hablarle a los acompañantes o los acompañantes comienzan a hablarle a él. Usted se sienta en un avión y el que va al lado, dependiendo de lo que usted tiene en la mano, y no es que tenga la Biblia, quizás tenga una hojita que diga algo, ¿no? La gente siempre está, ¿sí se han dado cuenta? Están mirando todo y están mirando a saber quién es usted y en qué reino es en el que vive. Versículos 3 y 4 de Lucas 17 dice así: mirad, ¿qué dice? Por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si él se arrepintiere, ¿qué dice? Perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué tiene que hacer? Perdónale. ¿Qué tiene que perdonarle? ¿Sabe que a veces ofendemos a la gente?
¿sí? Ignorar a una persona es ofender a las personas. Yo que todos los días tengo que andar en mi carro, ir y mirar todas las esquinas y comienzo a ver. Y miro tanta gente en la calle. Wow, digo. Y esos niños que están ahí con la mano en la tierra, ¿sí sabe? Llega a un grado de inconsciencia de los niños y de los padres que el niño comienza a coger la tierra y comienza a lamerla. Lo que pasa es que andamos tan rápido que no miramos lo que está pasando. Ahí por Udesa, en esa avenida Las Aguas, antes de subir, ahí usted ve unos cuadros tremendo. Hay una niñita pero muy pequeñita que está haciendo malabares ahí, que los carros ni la ven porque es tan pequeña que no alcanza a llegar ni al capó del carro, no se la ven. Y los primeros que la ven se conduelen. Los otros, la niña se aparta y nadie la mira. Hay que tener los ojos bien abiertos para que Dios obre en nuestra vida de tal manera. El versículo 5 y 6 dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo: si tuvieras fe como un grano, podrías decir a ese sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios hay que hablarlas. Aumentanos la fe. ¿Cuál es la fe? ¿De qué manera usted mira la fe? Es que tengo que pedirle fe a Dios. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír de la. Por eso es la venida a la iglesia. No, es que yo me quedo en la casa. La transmisión que estamos haciendo ahorita es para que mucha gente también la escuche. Porque algunos, les va a pasar algo si voy a la iglesia. Pero se van al mall y no les pasa nada. ¿No, verdad? Y buscamos ciertos lugares. Y entonces somos una piedra de tropiezo, porque si en su casa ven que usted no va, peor cuando usted les quiera decir, ya no van a ir. La gente está acostumbrada a ir al cementerio, no a la casa de Dios. La casa de Dios es el reino de Dios, en el cual usted se ha atrevido a venir hoy día. Y mucha gente a esta hora está en muchísimas, miles y millones de iglesias en todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque necesitan recibir justamente esa palabra de Dios para que nos edifique, para que nos levante, para que nos ayude. ¿Necesita fe? ¿Necesita fe usted? Un amigo mío, un cristiano, algunos lo conocen, Pepe Larrea, él es del ministerio de la calle. Aquí yo lo he encontrado 1, 2 de la mañana aquí debajo del paso de nivel, 11 de la mañana, y ahorita ya han sacado a todos. Pero él venía y les compartía. Y toda la gente que estaba ahí era de mal vivir, el 99%. Pero él venía. ¿Usted cree que usted va a venir? Y pero es ahora. Me van a matar, pastor, pues no se le ocurre a usted. Pero en el día tampoco no lo haces, pues. O sea, ¿de qué estamos hablando? La vida está llena de qué. Aumentanos la fe, dice el Señor. Si usted anda con Dios, si usted anda caminando derecho, usted no anda como ese que anda por ahí. Hay cristianos que, porque para ellos es fácil bailar en cualquier fiesta, porque ya tienen el compás ahí, ¿no, verdad? Y es difícil a veces decir todas estas cosas, pero es mejor decirlas que quedarme callado. Yo nunca me quedaré callado con las cosas de Dios y las cosas prácticas, porque usted coge la Biblia, la lee, pero ¿qué hacemos con ella? ¿Cuál es el deber del siervo? ¿Cuál es ese deber que Dios nos manda? Y dice aquí, versículos 7 al 10, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa,
¿Usted invita a la gente que a veces va a hacer un trabajito en su casa y lo sienta a la mesa? ¿O lo sienta afuera y le pone el plato ahí y anda sacando el arroz que es de ayer y no el que está caliente para darle? ¿Sí comprende eso? Esa es la palabra de Dios. Pepe Larrea mandaba por este bendito Facebook y él decía que era más fácil que una persona sencilla meta la mano en el bolsillo. Y decía, uy, eso está fuerte. Porque hoy en día tratamos de compartir con la gente muchas cosas. La semana pasada pasamos un anuncio para la iglesia. Solo para la iglesia lo pasamos, no para nadie más. ¿Por qué razón? Porque ahorita podemos estar donde estamos y mañana podemos estar donde esa persona que está con el bolsillo vacío. Y esa persona del bolsillo vacío, no estoy hablando de dinero por si acaso, quiero que entiendan bien. Meterá su mano y el que tiene ese bolsillo vacío es el que su corazón Dios ya lo ha transformado. Pero el que tiene el bolsillo muy lleno no abre los ojos espirituales. No abre los ojos espirituales. A mi mamita no pudimos ponerle la escritura y para que se la lleve y para que nadie reclame nada. Porque sin papeles no se puede hacer nada. La Biblia está escrita en papel, ¿no, verdad? Arránquele una hoja de su Biblia. ¡Sas! Y cárguela y hágala en 4 pedazos. Y cuando esté con alguien, pásele un pedazo de la Biblia ahí. La van a tirar, la van a mirar con mala cara. Téngalo por seguro. El deber del siervo. Versículo 8 le dice, no le dice más bien, prepárate la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Quién debe comer primero? El necesitado. A veces guardamos en la nevera la comida de hace 2, 3 días y vemos por ahí que pasa la persona y está la tarrina bien cerradita, pero no se dan cuenta que así esté en la nevera o en refrigeradora, como sea que se la llame, ya tiene hongo. Y cogemos y le damos a la persona esa que pasa. Y la persona va y se la lleva. Le quita todo el hongo que está por arriba y se come lo que está ahí. Pero nosotros no vemos. Dice que estamos cegados a veces por el entendimiento. No entendemos cuál es el mensaje de Dios para nuestra vida. Versículo 9, creo. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se había mandado? Pienso que no. Y versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decidid. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Usted sabe lo que tiene que hacer, pero no le está diciendo a Dios qué es lo que tienes que hacer por ti mismo. ¿Qué haces por los demás? Cuando uno cumple esa premisa de Dios, ¿qué usted hace por los demás? Es cuando viene la bendición de Dios. Yo no le estoy mirando a usted ni ando atrás de usted, porque yo sé quién anda atrás de usted. Andan 2 ahí. ¿Cuáles son los 2? ¿Qué se le viene a la mente? Andan 2 atrás de usted. Dios y ¿cuál es su enemigo? La mujer que me diste, el hombre con el que no sé por qué me junté con ese hombre. Ese es el enemigo de todos nosotros. Miramos, no vemos. La palabra de Dios no es que es dura, es entendible, pero el oído está. Algunos cargan hasta ese, ¿cómo se llama ese aparato para que digan que no oyen? Y hasta ahora no oyen.
A veces estoy en mi casa y algo está ocurriendo afuera. Yo estoy a veces en el cuarto más lejano y yo escucho hacia afuera. Y yo no cargo ese aparato que se pone, y yo estoy escuchando. Alguien pasó y quería meter la cabeza por la reja de la puerta. Escúcheme. Y le digo a mi esposa, alguien está ahí. Usted tiene que pedirle a Dios que usted aprenda a escuchar las cosas que pasan alrededor. Muchos de los que nos pasa a nosotros son porque estamos distraídos. ¿Se acuerdan del incendio ese que hubo ayer, anteayer fue? El viernes, ¿sí? Y yo llegaba al hospital a ver a mi nuera, y yo desde allá vi pero era una humarada que subía ya una magnitud, y después eso se encendió. Recién ayer terminaron en la noche de apagar el incendio. Hay un incendio en nuestra vida, y a veces dentro de nosotros mismos, y a veces, ¿sabe qué? Dentro de la propia casa. Vamos a experimentar muchas cosas. Y solo le digo, pregúntele a Dios muchas cosas. No tome mi palabra como una reprensión ni nada por el estilo. Es lo que está escrito. Para vivir mejor, para ver bien y para escuchar bien, hay que escuchar a Dios. Y si lo que causa a veces molestia a muchos es porque Dios le está hablando. ¿Qué estamos haciendo? Dice el versículo 11 al 14, y ahí encontramos un ejemplo tan clásico de nosotros. Habla de los 10 leprosos. Yendo Jesús, dice, a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Cuáles son esos 10 leprosos? Le pregunto. ¿Usted y yo estamos en uno de esos leprosos? Porque usted necesita ser sanado. Muchos necesitan ser sanados. Aquí hay algunos hermanos que hoy día no vinieron, o alguien no vino porque necesita una sanidad de Dios. Es un leproso. Pero usted va a ver cómo termina la historia de los leprosos, ¿no, verdad? Usted tiene un familiar que también está allá en el hospital ese del IES. Ahí en el hospital ese de los Ceibos ahí hay un ángel. Pero es una sombra oscura y negra. Ahí va nuestro hermano Antonio a trabajar, y cada vez que entra ese día le decía a Cecilia, lo veo caminando, ya va a entrar a ese lugar. Ahí todo el mundo está con COVID ahorita. Todo el mundo. Ahí no le dice que está con COVID. Por favor, lo hacen hasta entrar y los ponen a 100, 200 personas, que hay una sala al entrar a conferencia al lado izquierdo. Y toda la gente está feliz que lo van a atender. Llegan a las 2 de la tarde y todavía no lo llaman. Y la gente está... Yo desde que estuve con mi mamita ahí, no he vuelto más. La llevé en el carro como ambulancia y me traje a mi mamita como ambulancia a la casa. Y descansó en paz ahí. Dice, y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era, ¿qué dice? Samaritano. Porque los samaritanos no se llevaban bien con ustedes. Ustedes que
No puedo decir esa palabra judíos cambiándole la hoz. Ahí va a entender que somos nosotros. Somos complicados, ¿no, verdad? ¿O no es así? Somos complicados. ¿Y qué pasó? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados y sanados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están que no se ven? El tener a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras hijas, al esposo, a la esposa y aún a los que han partido, es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios, de verdad. ¿No son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado, no sanado, tu fe te ha salvado, porque mayor es la salvación que la sanidad. ¿Ya está listo para morir? Usted está listo para vivir y seguir en nuestras andanzas que andamos. Por eso esa lucha de los 10 leprosos. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Usted necesita, ¿sabe qué? Salvación. Ya nos toca bautizo. ¿Qué dice el Evangelio? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este. ¿Y sabe a quién le está señalando? Y no puedo señalarle con un dedo a los que están aquí, sino así mejor. Para hablar en plural. Porque luchamos con las cosas de Dios. ¿Sabe lo que es el bautismo? Es la única parte en la Biblia que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No es que yo sé que nadie va a entrar. Y este es un tema teológico que los de la transmisión muchos dirán, pero el pastor está hablando cosas. No, está escrito. Es la única parte. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complace por lo que tú y yo hemos hecho y los que van a hacer. No, pero después, pastor, estoy en el hospital de Los Ceibos. Qué pena, yo no puedo ir allá. Pero usted es pastor y tiene que venir. Hay gente que no quiso aprovechar el tiempo y el llamado de Dios. Por eso estamos aquí, porque hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Y estamos en esa lucha tremenda y terrible de nuestra vida. Vete, levántate, y tu fe, ¿qué dice? Te ha salvado. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra vida que no nos permiten justamente la salvación? Dios me permitió en el 2022 ver a alguien que estaba muerto de aquí de la iglesia. Y en esa transición que viví, subí y lo vi. Y yo le he dicho a mucha gente y a algunos pastores que yo les he contado, quizás ustedes todos no saben la transición que me tocó pasar durante casi año y medio, ya parte 2. Porque hay un lugar para los muertos que esperan en Jesucristo. Y hay un lugar que es el infierno, que de ahí nadie sale, nadie lo puede ver. Cuando yo tuve esa visión y todo lo que experimenté, yo me di cuenta que Dios me decía: Él está conmigo. Y dije: Señor, gracias. Me dio una certidumbre y una alegría en el corazón, de verdad, de que
esté en el lugar correcto. Tú y yo tenemos que ir al lugar correcto. Tenemos que estar en ese tiempo de Dios tan especial. ¿Se acuerdan del rico y el Lázaro? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con el rico? ¿A dónde fue? Estaba en el lugar de tormento y no podía salir. ¿Qué gritaba él? Padre, dile a Lázaro que me venga a mojar porque estoy que me quemo ahí abajo. Nadie pasa de un lugar a otro, peor, nadie sale del infierno. Pero pastor, yo espero nomás, tranquilo, lo que me vaya a pasar, que me pase. Usted no sabe el vacío que queda cuando alguien que amamos mucho parte. Ahí llegamos a entender. Todo el mundo debería preparar unas maletas y una vez y meter todas las cosas en una maleta para cuando parta. Pero allá en el infierno no hay jueces ni fiscales, pues. No hay cómo pagarle a nadie. ¿Sí sabe usted eso? ¿Saben por qué? Porque esa cuotita, a no sé cuántos años tiene, a cuántos meses usted tiene esa cuota de deuda con el Señor, a través de Jesucristo ya pagó todo. Amén. Que usted y yo necesitamos que a través de Jesucristo se ha pagado todo. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de hechos, cosas reales cada día. Usted ve a alguien en la calle, acuérdese que Jesús. Conozco gente de hace muchísimos años, gente que recogimos de la calle y ahora esa persona es una gran millonaria, una amiga nuestra de toda la vida. Pasó por todas las etapas de vida, muerte y todo lo demás. Pero esa mujer creyó. Fuimos yo, mi esposa y una misionera a verla. Y esa mujer entendió. El momento que esa mujer se convirtió, su vida cambió. Se casó entre comillas con el equivocado. Pero Dios está haciendo la obra. Estuve hace unos 3 meses por ahí en una de sus cantidad de empresas que tiene y sucursales de empresas. Y el esposo me ve y él me dice y me mira y dice: pastor, ¿cómo estás? Le digo. ¿Te estás portando bien? Porque Dios manda sus ojos para que vean lo que nosotros hacemos. ¿Sabe que Dios le está mirando ahorita? Y Dios le está escuchando lo que usted está maquinando en la mente y lo que está diciendo. Dios lo sabe. Yo no lo sé. Dios lo sabe, porque el que debe saber todas estas cosas es Dios, para que se cumpla la Escritura. Y concluyo con unas reflexiones. ¿Usted trabaja para Dios? ¿Usted trabaja para Dios? ¿Usted trabaja para su comida, para pagar la electricidad, para pagar el agua, para pagar todo eso? Y una vez más, no estoy hablando de su dinero. Estoy hablando de lo que Dios debe darnos, sino que no permitimos que lo demos. El momento que usted hace algo por un pequeñito, viene una lluvia grandota de bendiciones, pero no lo entendemos. Usted mira a la gente de la calle, uy, ese me va a robar. Pero hay gente súper necesitada, demasiado. Mucha gente alaba al Señor y cantamos y estuvimos un poco emocionados, veo en medio de la alabanza. Pero cuando vienen las pruebas, como que nos decepcionamos y te olvidaste de la alabanza de hoy día. ¿Se acuerda la última alabanza que cantamos? Por aquí entró y por aquí salió. ¿Sí?
Por aquí entró por el oído y por la vista se va y se pierde lo que hemos escuchado. ¿Cómo era la hermana? Tu fidelidad es grande. ¿Qué más? Es incomparable, ¿no, verdad? Qué precioso es ir, no entrar al hospital este que hemos hablado y usted se queda afuera y solo levanta la mano. ¿Cómo se llama el que está adentro? Uno de los que está adentro es Antonio, que está allá adentro sirviendo, a pesar de que hay COVID y todo lo demás. Hablábamos con Cecilia y cuando hablé con él ese día que estaba en una situación difícil y en la tarde él iba caminando despacito, 4 de la tarde para ir a entrar a un trabajo donde no les pagan a la gente, pero los meten al lugar de la muerte ahí. Y yo solo lo miré de lejos y Señor, le dije en el carro, solo bendícelo. Míralo a él, mira a sus hijos y hijas que tiene. ¿Sí? Porque no llegamos a entender la magnitud. Nuestro bolsillo tiene que estar lleno, ¿sabe qué? De misericordia, de fe y de victoria en Jesucristo. Jesús gritaba y decía, ¿dónde están los 9? Solo uno alabó a Dios. Hay mucha gente que no quiere venir a las iglesias, ¿sabe? No es porque la iglesia no es un canal de bendición, es que nosotros no somos un canal de bendición, somos un canal de mal testimonio. Entonces el cristiano camina por todos lados y por las ciudades y por donde vamos todos. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Y sabe que esa persona dice, pero yo tengo hambre. ¿Qué hago con el Dios te bendiga? Pues escríbaselo en un papel más que sea para que se coma el papel con la tinta. Es que es duro y quizás hasta grotesco lo que yo le digo, pero es la realidad de la vida. Hay una cantidad de personas convertidas. ¿Convertidas? ¿Convertidas en qué? Es la pregunta. Muchos dicen, yo tengo la bendición, pero no sienten el amor hacia los demás. Hubo una sanidad adicional para el 10º leproso. ¿Sabe cuál fue la bendición? Que él fue salvo. Salvo. La sanidad es una transición. Salvo. Y hemos estado orando por el papá de nuestro hermano Gustavo. Y las noticias eran terribles, terribles. Y sé que lo puedo decir por la confianza en este servidor que se llama Gustavo. Porque el padre dijo, tiene 82, 83 años. Ya he vivido los años suficientes. Porque le decretaron algo que no debería pasar en nosotros, pero pasa. Y él dijo, ya viví lo suficiente. Me siento agradecido con Dios. Yo solo espero el tiempo que Dios más me dé, porque ya viví todo. He dado todo por mis hijos, por sus nietas y todo. ¿Sí? ¿Sabe lo que es dar todo? Y no es el dinero, es el amor. El amor de Dios creo que nos tiene que constreñir, ¿sí? Para saber. Usted va a ser en breve invitado a la Santa Cena del Señor. Dios está tratando, ¿sabe con qué? Con nuestro corazón. Los otros leprosos quedaron con los cuerpos sanos, pero ¿sabe con qué quedaron dañados? Tenían unos corazones enfermos. Este tema de la iglesia, la mayoría a veces de los pastores, ¿sabe cómo mueren? Por problemas del corazón. Tantas ovejas, pero parecen ovejas, pero son cabritos, chivos, no sé qué es lo que sea, que saltan por todos lados.
¿Sabe cuándo se lo va a llevar Dios a usted? Cuando su corazón sea sanado. Necesitamos ser sanados. ¿Quiere que su corazón sea sanado? Quiero que usted se ponga con mucho respeto de pie. Y yo le ruego que haga esto. No sé si el lado izquierdo o el lado derecho tiene usted su corazón, pero póngalo donde crea que tiene el corazón. Gracias por los de la transmisión que están. Que Dios los bendiga a todos.